La vez pasada habíamos charlado acerca de lo que son los trastornos de la personalidad un poco. Hacíamos mención a los criterios diagnósticos que se utilizan en el DSM-4, 6-10 y planteábamos acerca de la alternativa de poder pensar los cuadros de este tipo desde perspectivas más profundas, ¿no es cierto? O sea, salir un poco de lo que sería la semiología y entrar un poco en el territorio del sujeto con un padecimiento mental de este tipo. El trastorno límite de la personalidad, si bien está nomenclado dentro de lo que son los manuales clasificatorios tradicionales, en este último tiempo ha surgido una gran controversia en relación a cómo ubicar este tipo de pacientes. Tengamos en cuenta que más allá de los criterios diagnósticos que son universales y que están de alguna manera tomados en cuenta por la Organización Mundial de la Salud, también hay distintas escuelas y distintas perspectivas a partir de lo cual este campo se significa de maneras distintas, ¿no? Y también esa forma distinta de pensar el cuadro nos hace posicionarnos terapéuticamente de maneras distintas. Uno establece sus estrategias terapéuticas y sus objetivos terapéuticos en función del posicionamiento clínico que uno adopta frente a el sujeto con este padecimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un paciente con trastorno límite de personalidad o también se lo denomina borderline? Quizás en nuestra cultura es más común la utilización de este tipo de diagnósticos, ¿no? O sea, el paciente borderline es lo que estaríamos hablando de su sinónimo en lo que serían las clasificaciones internacionales como el trastorno límite de la personalidad. ¿Cuáles son las características que hacen a la manifestación clínica del cuadro? Básicamente, una estable inestabilidad. O sea, el patrón permanente de estos pacientes tiene que ver con la inestabilidad. Inestabilidad del humor, inestabilidad en los vínculos y en las relaciones interpersonales, inestabilidad familiar, inestabilidad en la esfera del trabajo, inestabilidad en todos los campos que hacen a su quehacer cotidiano. Por lo tanto, lógicamente, son sujetos que viven en un estado permanente de conflicto de todo tipo, en tensión familiar permanente, son muy incomprendidos justamente por estos cambios permanentes en cuanto a sus estilos y sus formas. Piensan y sienten en extremos, por momentos un trabajo, una persona, una relación es ideal, es absoluta, no hay ninguna otra cosa que sea más importante que eso y es maravilloso. Y bruscamente y de un momento al otro eso deja de ser maravilloso y se convierte en un infierno. Las relaciones personales, los trabajos terminan así, ¿no? En situaciones de conflicto vincular, de conflictos de pareja, terminan en situaciones de conflictos laborales y muchas veces no logran tener una estabilidad laboral ni siquiera mínima. Todo con una carga muy grande de tensión, de angustia, de movilización, de desborde. Por eso un poco se lo denomina así. El estado borderline o el estado límite tiene que ver con esa situación de estar siempre en el límite del desborde. Esto se vivencia de una manera brutal, o sea, la manifestación, el malestar es absoluto y muchas veces las situaciones familiares, vinculares y laborales son truculentas, o sea, se generan altos niveles de conflictividad por la gran carga de emoción expresada que estos pacientes tienen. La emoción expresada es esa situación de no poder filtrar aquellas cosas que vienen y devienen de manera a veces atroces y generan, bueno, todo tipo de conflictos en todas las esferas. No es fácil trabajar con estos pacientes, justamente por esas características que también se plasman en el campo de la terapia. O sea, también son pacientes que generan en el campo terapéutico conflictos, tensiones, por momentos el terapeuta y el tratamiento es fantástico, por momentos el terapeuta y el tratamiento es digno de ser abandonado y muchas veces abandonan. Son pacientes que por lo general han tenido varios psicólogos o varios tratamientos y todos muchas veces frustrados justamente por el abandono o por tensiones vinculares.
Por eso hay que tener muy claro cómo trabajar con estos pacientes. El abordaje es integrativo, el abordaje es integral, el abordaje tiene, desde el punto de vista clínico, la necesidad de trabajarlo desde lo que se denomina hoy abordajes interdisciplinarios, psiquiatra, psicofarmacología, psicoterapia, distintos tipos de psicoterapia en función del momento clínico en el cual el paciente se encuentra, psicoterapia familiar, y dentro de lo que son los recursos familiares o vinculares del sujeto, todos aquellos que están alrededor también tienen que hacer un tratamiento de psicoeducación. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que estar todos más o menos al tanto de cuáles pueden llegar a ser las respuestas y cómo responder frente a las vicisitudes que manifiestan estos pacientes. Muchas de las tensiones y muchas de las situaciones críticas de estos pacientes pueden ser evitables cuando la familia y el entorno saben cómo tratarlo. Nosotros que trabajamos desde esta institución desde hace muchos años con equipos de tratamiento para pacientes límites o borderline, trabajamos justamente, básicamente en la psicoeducación familiar, en la psicoeducación para la gente que se vincula con el paciente. Muchas veces es la pareja, son los hijos, son los amigos, es el entorno, quienes movilizados por la angustia y la tensión que generan estos pacientes, recurren no a la terapia, pero sí a buscar en lo terapéutico algún tipo de herramienta como para poder ayudar a su ser querido. Teniendo en cuenta que también dentro de las manifestaciones clínicas de estos pacientes, dentro de los desbordes, los cortes, los intentos de suicidio, las ingestas de pastilla, las situaciones de permanente estado de manipulación afectiva que estos pacientes tienen, porque no tienen, la necesidad de cariño, la necesidad de afecto, la necesidad de ser comprendidos y el terror que estos pacientes temen al abandono, a la soledad y al desprestigio o al descrédito de su entorno, los pone siempre en situación de búsqueda hasta en algún punto de cualquier manera, y acá es donde muchas veces la manipulación es de, digamos, estar lo más cerca posible o alejar en la medida de la necesidad a ciertas personas que por momentos sienten que no tienen que estar a su lado. Esto es todo, insisto, en estado permanente de oscilación, de cambio. Entonces, trabajar con la familia a los fines de poder informarla de cuáles pueden llegar a ser las situaciones que se pueden generar y cuáles son aquellas situaciones que tendría que prevenirse para que el paciente evite una situación de desborde, es uno de los ejes fundamentales sobre lo cual se piensan estos tratamientos. No obstante, también el equipo interdisciplinario está en permanente estado de contacto entre sí mismo. Muchas veces también la inclusión de los acompañantes terapéuticos son fundamentales porque de alguna manera mediatizan, triangulan las relaciones y eso genera en el campo de lo cotidiano también una alternativa, digamos, humana fantástica, ¿no? Entonces, psiquiatra, médico, psicólogo, los psicoterapeutas familiares, todos arman y generan un equipo de sostén para este cuadro que en relación a sus manifestaciones es desbordante, crítico y muchas veces de mucho riesgo para el paciente y para los terceros. Bueno, esta era un poco la idea, hacer una introducción en relación a lo que es este cuadro, cuáles son los síntomas más o menos más esperables y trabajar en la prevención, pensar que hay un tratamiento posible, que más allá del sufrimiento, el dolor y la situación de desborde que este paciente genera, hay tratamientos eficaces, hay pacientes que han logrado una estabilidad a largo plazo y justamente poder pensar en el sujeto de padecimiento más allá de las características, manifestaciones o síntomas que dan cuenta de un malestar. Pensamos siempre en la lógica del sujeto, que es desde donde nos posicionamos para generar un tratamiento eficaz y posible. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo encuentro.